estado? A ver si, estas sillas las hacen a otra altura. Bien, mi nombre es Vika Paola Bolívar. ¿Qué les puedo contar? Les puedo contar que voy por mi cuarto emprendimiento. Tuve un emprendimiento. ¿Cómo empecé a hacer emprendimiento? Más bien, empecé a hacer emprendimiento porque dentro del modelo de éxito que a mí me enseñaron, el modelo del éxito era una estabilidad económica y académica. Entonces, yo me formé formalmente como ingeniera, luego como especialista, luego como magíster, luego inicié un doctorado, me aprobaron el título y empecé a hacer el doctorado, pero sentía que algo allí no era lo que me generaba como alegría en la vida. Ahí empecé a pensar en que lo que me gustaría era emprender. Me fui por el lado de las ciencias humanas porque toda la vida me ha apasionado la pedagogía. Y entonces en términos de pedagogía logré ser asesora en universidades, rectora de colegios oficiales, o sea, yo fui empleada pública nombrada, es decir, tenía un sueldo de por vida, ¿cierto? Un salario de una rectora, de por vida asegurado el puesto, y tenía pues como lo que normalmente esperamos tener en la vida, pero no me sentía plena. Empiezo toda esta formación en desarrollo humano y hago mi primera empresa, me asocio con algunas personas y ahí vino mi primer gran aprendizaje. Mi primer gran aprendizaje fue: pregunte primero en qué se está metiendo. Porque esa emoción mía de sí, hagamos, pues bueno, dijimos hagamos, y cuando me di cuenta estaba metida en una vaca loca terrible, porque para mí lo importante era hacer empresa. Cuando me di cuenta estábamos debiendo como 80 millones de pesos, no sabía en qué, entonces dije, a ver, alto, ¿qué estamos haciendo? Y liquidamos esa organización, nos hicimos cargo, porque definitivamente pues no tenía yo, o sea, yo estaba en mi proceso de formación aún, entonces esa pasión por enseñar, esa pasión por entregarme a la gente, y aquella parte de las finanzas, o sea, no estaba en mi chip. Entonces ahí tuve la primera quiebra económica, la primera quiebra como empresa. Seguí formándome, todavía estaba nombrada, es decir, era una actividad que estaba haciendo paralela mientras tenía mi empleo. Esa es otra cosa que aprendí, y eso lo vi en un post hace un tiempo, o sea, tú no necesitas para emprender botarte de cabeza, o sea, las cosas las puedes ir haciendo paso a paso, no tienes que botarte de uno. Yo seguía con mi empleo, se dio la oportunidad de una segunda organización, incluso tuve socios a nivel internacional, pero allí tuve mi segundo aprendizaje, y es que como eran socios a nivel internacional, las personas que nos formamos y que estábamos allí listas, siempre íbamos a estar en segundo o en tercer plano con respecto a ese trabajo, es decir, no había una relación societaria de iguales, ¿ya? Entonces eso tampoco lo preví, no lo pensé, porque mi idea seguía siendo, hagamos empresa, qué chévere, una empresa que le enseñe a la gente. Soy coach, trabajo soft skills en las organizaciones, entonces básicamente a lo que me dedico ahora es enseñarle a las personas cómo vivir una vida alegre, sin sufrimiento. Puede que tengas dolores, sí, pero no sufres. Y bueno, ya les voy a contar un poco sobre eso. Entonces, en esta segunda organización no estábamos nunca a la altura para empezar a desarrollar un proyecto, y siempre nos quedaban o los proyectos más pequeños o no había proyectos, y la mayor cantidad de dinero la tenían los socios internacionales, aun cuando nosotros ya teníamos las competencias para estar trabajando con ellos. Entonces dijimos, no, esto no es justo, no es equitativo, esta relación no es una relación de iguales. Cerramos la empresa, yo me retiré realmente de la organización y dije, no, definitivamente esto no es para mí, aquí lo que importa es la plata.
porque ya en las dos organizaciones anteriores me había dado cuenta que en ambos había tenido dificultad de dinero. En ese momento hice algo que me parece muy interesante y es que entré a un multinivel. Ingreso a ese multinivel, que además es supremamente interesante, y llegué a posicionarme, logré un nivel interesante en el multinivel, pero empecé a darme cuenta que no era lo que me apasionaba. Entonces, sí estaba recibiendo dinero, seguía igual con mi trabajo todavía como rectora, pero no sentía pasión por lo que estaba haciendo, aun cuando mis ingresos se mejoraron muchísimo. Entonces me retiro también del multinivel y digo, no, o sea, tampoco el tema es dinero. O sea, tú puedes estar recibiendo mucho dinero, pero por lo menos en mi caso, no puede ser el caso de otros, pero en mi caso, el hecho de tener dinero en la cuenta no era garantía de mi alegría y de mi pasión. Entonces, inicio un cuarto emprendimiento que finalmente es el que en este momento está funcionando, nos ha ido muy bien y estamos en un proceso de avance muy interesante. Es mi cuarto emprendimiento. Yo espero no llegar al refrán de que no hay quinto malo, espero que ya este sea definitivamente el que es. Lo siento muy centrado, muy maduro, y pues les voy a contar qué aprendí. Lo primero que aprendí, y de hecho es muchas de las cosas que trabajo, es que nosotros aprendemos de los errores. O sea, si tú estás esperando no cometer errores en la vida o no fracasar, eso es imposible, porque el proceso de aprendizaje de todo ser humano es a partir del error. Sí, es decir, eso ya está comprobado científicamente. Los neuropedagogos han descubierto que el cerebro aprende ¿cómo? Equivocándose. Es decir, tú no aprendes que el fuego quema por YouTube. Tú aprendiste que el fuego quema porque te quemaste alguna vez, es decir, porque te apropias del aprendizaje. Entonces, lo primero, ¿qué aprendí? A equivocarme en paz. Me equivoqué, así. Bueno, ¿qué aprendí? Y adelante, que es un poco este formato, ¿ok? Te vas a equivocar, tenlo claro. Nos equivocamos todo el tiempo y sin embargo avanzamos. La vida es un emprendimiento constante. A veces decimos, vamos a ser emprendedores. Y pensamos que ser emprendedores es montar una empresa y no nos damos cuenta desde que nacemos estamos emprendiendo. Entonces ese fue mi primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, yo tenía como dos opciones: o me pongo en una postura de víctima y le echo la culpa a mis socios, le echo la culpa a la economía, le echo la culpa a cualquier razón, cualquier cosa, y digo, es que no se puede, es que este país está acabado, es que las cosas no funcionan, es que yo trato de ser buena, pero es que ellos son malos, bueno, y todas las cosas y excusas que podamos tener, y eso me daría una posición de víctima que no me dejaría avanzar. Si un emprendedor no se queda en posición de víctima, es muy difícil que avance. ¿Qué es posición de víctima? Estarle echando la culpa a algo o a alguien de lo que te pasa. O hacerme responsable y decirles lo que les conté. Óyeme, yo tal vez en el primer emprendimiento me pude haber sentado, haber pedido una proyección del negocio, haberles dicho, bueno, esto cómo es, cómo vamos en las partes, cuánto vas a aportar tú, pero no hice nada de eso. Eso es asumir una posición responsable. Entonces me equivoco en paz, soy responsable de mis decisiones, pero adicionalmente sigo creyendo en mí. Eso es clave, ¿sí? Sé que puedo hacerlo, sé que quiero algo diferente para mi vida. Es ese motorcito interno que te dice, hey, hay algo grande para ti ahí, pero que nos da miedo. Entonces es simplemente creerlo y avanzar hacia él. Entonces se puso por delante mi propio poder. A nivel de empleo formal, siempre he sido muy exitoso en las organizaciones en las que he estado y decía, bueno, ¿por qué no puedo hacerlo en mi propia empresa? Entonces allí apareció el poder interior. ¿Qué es necesario para desarrollar? En mi caso, me ha mostrado que he aprendido, primero, tener el enfoque claro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí?
Tenerlo claro, así como cuando tú vas a disparar una flecha a una diana. Absolutamente claro el enfoque. Eso hace que toda tu energía, todo tu pensamiento vaya dirigido a eso. Entonces ten claro qué es lo que quieres, ten determinación. La determinación es que eres más grande que las excusas. ¿Qué es ser más grande de las excusas? No sé, algo tan simple como voy a ir a cerrar un negocio, está lloviendo, bueno, pues vas con todo y lluvia, ¿ya? No, es que está lloviendo, no, es que para más tarde, no, pero es que eso me incomoda un poquito, es que eso no me gusta tanto. No, simplemente si quieres hacerlo, vas y lo haces, punto. Esa determinación es fundamental para lograr un avance en lo que tú quieres. Desgaste. Resulta que también aprendí, y es parte de lo que en lo que ahora trabajo, que a nosotros nos enseñan y tenemos muchas creencias o paradigmas limitantes con respecto a lo que es emprender. Por ejemplo, nos han dicho que emprender es difícil, que es duro, que te va a costar, que va a ser sacrificado. Todas esas creencias tú las tienes guardadas en tu chip a nivel mental. Y lo que haces es que de una u otra manera tú las vas creando. O sea, si tú crees que es difícil, adivina qué va a pasar en tu vida. Va a ser difícil. Si tú crees que no es posible, si tú crees que te van a robar, si tú crees que vas a fracasar, si tú crees que es malo tener socios, pues eso te va a pasar. Si tú crees, o sea, es necesario que revises cuáles son tus creencias, porque allí es donde viene el desgaste. El desgaste es todo aquel esfuerzo que es innecesario que tú hagas para alcanzar un logro. Y ese esfuerzo más allá, o sea, que ya empieza a desgastar tu vida, tu salud, es y viene de las creencias que tienes. Creencias como, por ejemplo, el dinero no se gana fácil, ¿cierto? Trabaje duro, porque es que si usted trabaja duro, entonces logra alcanzar el éxito. Todo eso hace que nuestra configuración mental se organice de esa manera y solamente validemos ese tipo de aprendizajes. Entonces, trabajar sin esfuerzo, con esfuerzo pero sin desgaste. Disfrutar, aprender a reconocer nuestros logros. Los logros pueden ser muy pequeñitos, pero por cada logro que tengas, felicítate. No esperes tener grandes cosas para felicitarte, felicítate por cada cosa que vas haciendo. Y finalmente es necesario para mí estudiar, profundizar realmente en un tema, estar actualizado en información, ¿sí? Porque eso te garantiza que tú seas bueno en lo que haces, que sepas de lo que haces y te conviertas en un experto. Cierro ya pues como el tema con la definición de experto. ¿Ustedes saben ya cuál es la definición de experto? ¿La han escuchado? Un experto es la persona que se ha equivocado más veces que otro en una sola área. Entonces, un experto en computadores es el que se ha equivocado de todas las maneras posibles relacionado con computadores. Entonces, no le tengamos miedo a la equivocación. Eso es como lo que tengo para contarles.